cristianos amorosos, que estemos dispuestos a perdonar. Y pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu en este día, tu Espíritu de sabiduría, tu Espíritu de entendimiento, para que ilumines al Padre Sergio, que seas tú, Señor, y que Él sea el instrumento que tú necesitas, para que el mensaje de tu palabra llegue a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que también a nosotros permitas que tu Espíritu nos ayude a entender el mensaje de este día y que vivamos en esta cuaresma en amor y en eternidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, buenas noches a todos nuevamente. Muchas gracias, diácono, por la oración. Vamos a pedirle mucho al Espíritu Santo que se haga presente entre nosotros. Y bueno, pues como ya le decía el diácono, el nombre del tema es yo soy el Señor tu Dios. Y pues obviamente voy a presentarlo yo. Espero que no se duerman. Ahorita voy a tratar de mantenerlos despiertos. Primero, la primera pregunta que voy a hacerles: yo soy el Señor tu Dios. Es un tema, o estos temas los hemos tomado en base a lo que el mensaje del Papa Francisco que nos ha dado para esta cuaresma. El Papa Francisco nos está hablando de vivir nuestro desierto. Ayer, para finalizar el tema del diácono, les invitaba a pensar o a reflexionar sobre la pregunta: ¿en qué parte o en qué etapa de nuestro desierto estamos? Y les decía que una de las cosas importantes es vivir nuestra soledad en el desierto, disfrutar los momentos de soledad en nuestros desiertos personales, porque son los que nos hacen reflexionar. Cada vez que nosotros nos encontramos con nosotros mismos o que interiorizamos hacia nosotros, es un encuentro con nosotros mismos que nos debe de llevar a una reflexión, especialmente en mi vida espiritual, para poder ver la relación que tengo con los demás. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Eso lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 2. ¿De cuáles esclavitudes nos quiere sacar el Señor? ¿De cuáles son nuestras esclavitudes de las que el Señor nos quiere rescatar? Primera, la esclavitud del pecado. Ahorita les estaba diciendo precisamente, cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación, es porque realmente queremos ser libres de aquellas cosas que en conciencia nosotros sabemos que hemos fallado. Que una vez que hemos hecho nuestro examen de conciencia, sé de qué le debo de pedir perdón a Dios, pero muchas veces no quiero pedir perdón, pero conscientemente sé que he fallado. Esa es la primera liberación que Dios quiere de nosotros, liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Por qué es importante esa liberación para nosotros? Porque cuando nosotros venimos y nos confesamos, cuando vamos y nos confesamos, yo no sé quién de ustedes ha tenido esa experiencia, pero la mayoría la hemos tenido, creo. Si todavía no te atreves a confesarte, porque ¿qué va a decir el Padre de mí? Porque me da vergüenza mi pecado, por esas cosas. Déjame decirte cuál es la experiencia de quienes nos confesamos. Cuando nosotros tenemos el valor de venir a confesarnos y pedir perdón a Dios, nosotros venimos y dejamos ante Dios un costalito que nos venimos cargando muchas veces. Después de que nos vamos, nos sentimos liberados de eso. Esa liberación quiere Dios de cada uno de nosotros. De eso nos quiere liberar Dios. Muchas veces decimos: tengo todo en la vida, tengo una familia, tengo buen trabajo, me he desarrollado socialmente bien, pero creo que me falta algo. Y ese algo es Dios en tu vida. Cuando nosotros nos dejamos liberar de Dios en la cuestión del pecado, entonces vamos a ir complementando aquellas cosas para seguir siendo felices o para disfrutar más la vida. ¿Por qué? Porque cuando somos esclavos, una persona que es esclavo o que está sometida, esa persona pues obviamente no puede desarrollarse libremente. Pero una persona que ha sido liberada o que es libre, entonces esa persona disfruta de cada momento de su vida. Todas las cosas que vayamos haciendo, las disfrutamos. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia muchas veces, sobre todo principalmente con monjas religiosas. Yo no sé quién de ustedes las ha visto que toda la vida andan sonrientes, por la mayor parte de su vida andan sonrientes. Y uno dice, pues sí, porque no tienen nada que hacer.
No, es porque esas mujeres o esas personas o esos hombres que nos sentimos o que nos hemos liberado, es precisamente porque hemos dejado que Dios actúe en nuestra vida. Nos han liberado del pecado, nos han liberado de la esclavitud, de esas cadenas que nos siguen atando o que siguen atándonos espiritualmente y que no nos dejan avanzar. Esa es la primera parte o esa es la primera liberación que Dios quiere hacer a cada uno de nosotros. Liberarnos de nuestros pecados. La esclavitud de nuestro egoísmo. Cuando nosotros no somos capaces de compartir con aquellas personas las bendiciones que tenemos, las bendiciones que día a día te está dando Dios, la oportunidad de vida que te dio el día de hoy, la oportunidad de compartir con tus seres queridos, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, de eso nos quiere liberar también Dios, de nuestro egoísmo. La esclavitud de nuestros vicios. Levantemos la mano quienes tenemos vicios, por favor, sin pena, sin vergüenza. El Padre Sergio no los está grabando para allá ustedes, el teléfono está grabando para acá. Levanten su mano sin pena. ¿Cuántas personas queremos ser liberados de nuestros vicios? ¿Cuántas personas estamos batallando con nuestro vicio que tenemos? Llámese el que sea. Nos hacemos una y otra vez la propuesta. Nos hacemos una y otra vez la propuesta y decimos, ahora sí lo voy a trabajar. Ahora sí lo voy a poner empeño. Ahora sí voy a poner empeño para dejar esto, para dejar aquello, para dejar aquello. Pero una cosa en la que fallamos muchas veces. Ciertamente comenzamos y decimos, ahora sí voy a comenzar a caminar bien en la parte de la vida espiritual para liberarme de este vicio que yo tengo. Pero pregunta, ¿cuántos de nosotros no hemos dejado en el camino, nos arrepentimos o no nos arrepentimos, sino muchas veces nos cansamos porque pensamos que no estamos teniendo ningún cambio? No vemos ningún avance. Y decimos, no, creo que al contrario me estoy sumiendo más en el vicio. Sí, ciertamente muchas veces lo sentimos de esa manera porque el enemigo quiere hacerte sentir eso. Quiere hacerte pensar eso, que te estás sumiendo más en el vicio. Pero en realidad no está pasando de esa manera, o no es así, sino que Él precisamente nos quiere tener esclavos de nuestros vicios. Pero Dios, este Padre misericordioso que quiere liberarnos, Él quiere nuestra liberación de esos vicios. Cuando nosotros parece que estamos poniendo más empeño, que estamos trabajando más, entonces es cuando más dificultad se nos presenta en nuestra vida. Les voy a hablar de uno muy común. Padre, no puedo dejar el vicio de la pornografía. No lo puedo dejar, Padre. Ya he hecho una y mil cosas. He tratado y he tratado y he tratado. La pregunta que yo siempre hago, ¿has puesto tu proyecto en manos de Dios? ¿Le has dicho a Dios que necesitas ayuda en eso? O cualquier otro vicio, ponle el nombre del vicio que tú tengas. Esto, cuando nosotros nos dejamos precisamente sumir más en nuestro vicio, entonces Dios, que es rico en misericordia, nos quiere libre de ello, pero muchas veces nosotros no queremos realmente salir de ello. Nosotros en conciencia, en nuestro corazón, a veces decimos, bueno, no pasa nada. El borrachito que se justifica, y siempre eso se los voy a decir como ejemplo, el borrachito que se justifica a sí mismo de su vicio de alcoholismo, dice, una cerveza no pasa nada. Y pregunta, ¿no pasa nada? ¿Realmente no pasa nada? Si te tomas una cerveza, si te tomas un shot de tequila, no pasa nada. El problema es que no es porque en la cerveza que te tomaste o el shot de tequila, es porque tú ya tienes el problema. Es porque ya tienes un vicio arraigado. No es porque te tomaste una cerveza, no es porque te tomaste un shot. Es porque tienes un problema, tienes un vicio que está tan arraigado que el problema no es que te tomes una cerveza o un shot, no. El problema es que tienes ya una situación de un vicio el cual no has trabajado o el cual no hemos puesto en manos de Dios para ser liberados de ello. La esclavitud de la pereza espiritual, sobre todo principalmente el día de hoy, este tiempo de Cuaresma, el tiempo que estamos viviendo generacional, esta época que estamos viviendo, nos hemos acostumbrado o nos ha dado mucha flojera o mucha pereza espiritual. Muchas personas que anteriormente rezaban posiblemente su rosario en familia, que anteriormente venían a misa, que muchas cosas de piedad hacían antes de la pandemia, después de la pandemia cambiaron muchas cosas. Y nos seguimos justificando con aquel bichito y aquel virus. Es que después de la pandemia, Padre, ya no podíamos venir. ¿Y ahora? Porque te acostumbraste tanto o nos acostumbramos tanto que precisamente llegamos a crear esa pereza espiritual.
Ya no rezo como rezaba. Ya no tengo las devociones que tenía. Ya no vamos a misa, Padre, como familia. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado invadir precisamente por esa esclavitud de la pereza espiritual. Pregunta, ¿a quién beneficia esa pereza espiritual? No te beneficia. A nadie nos beneficia esa pereza espiritual. El enemigo quiere precisamente eso de nosotros. Quiere apartarnos de nuestra vida espiritual. Quiere apartarnos que sigamos cultivándonos espiritualmente. Entonces nos quiere esclavos de la pereza espiritual y preferimos el domingo quedarnos en casa porque es más fácil verla por YouTube. Al fin que el Padre Ernesto y el Padre Sergio las ponen por YouTube todavía. Ahí las vemos, no te preocupes. Y estamos en casa y ni atención le pusimos a misa. Entonces no te dejes invadir por la pereza espiritual, hermano, porque esto es precisamente de lo que Dios quiere liberarnos. Y de tantas otras cosas, pero solamente por mencionar algunos de ellos. Ok. La cuaresma, dice el texto aquí, la cuaresma es el tiempo de gracia en el que en el desierto vuelve a ser un lugar del primer amor, porque es cuando Dios educa a su pueblo para que dejemos la esclavitud que experimentamos, el paso de la muerte a la vida. La cuaresma es el tiempo de gracia en el que en el desierto vuelve a ser un lugar, del primer amor, porque es cuando Dios educa a su pueblo para que dejemos las esclavitudes que experimentamos, donde experimentamos el paso de la muerte a la vida. En nuestros desiertos personales, en nuestro encuentro con nosotros mismos, es ese tiempo de gracia precisamente del que nos habla el texto del Papa Francisco. Este tiempo de gracia es para nuestro encuentro personal, para que nosotros crezcamos y reconozcamos que tenemos algo de qué liberarnos, ya sea de la esclavitud del pecado, de los vicios, de la esclavitud de la pereza, del egoísmo, de tantas otras cosas. ¿Qué es lo que sucede cuando te quedas solo en tu hogar? ¿Qué es lo que sucede? Van a decir, pongo música a todo, Padre, para que me escuchen decir. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que debería de suceder cuando nosotros tenemos nuestros momentos de soledad? Muchas veces nosotros no queremos vivir momentos de soledad porque nos espantamos a nosotros mismos. No queremos estar solos, no nos gusta estar solos o no les gusta estar solos. Porque a nosotros nos enseñaron en el seminario a estar solos. Nos enseñaron a desarrollar esa capacidad precisamente de disfrutar nuestra soledad, porque el día que lleguemos aquí a la iglesia vamos a estar solos, aunque estemos con ustedes. Pero muchas veces ustedes no quieren estar solos, ¿por qué? Porque les espanta su capacidad de maldad que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando reflexionamos acerca de eso, entonces este tiempo de gracia es para eso. La cuaresma es el tiempo de gracia en el que en el desierto vuelve a ser el lugar del primer amor, del primer encuentro con Dios. Ese Dios que nos ha llamado a la vida, ese Dios que te ha dado la capacidad de amar, que nos ha dado la capacidad de perdonar, quiere en nuestros desiertos decirnos y nos habla. Cada vez que nos habla Dios, quiere darnos un mensaje, quiere que lo hagamos nuestro en nuestro corazón y que lo hagamos resonar para nosotros primero, para después poder ser capaces de transmitirlos a los demás. Este primer amor, porque es cuando Dios educa a cada uno de nosotros, su pueblo, para que dejemos las esclavitudes que experimentamos, en las que experimentamos el paso de la muerte a la vida. Cuando nosotros reflexionamos para nosotros mismos en nuestra soledad, en nuestro desierto, entonces reconozco que tengo un vicio, reconozco que soy capaz de herir con mis palabras o con mis acciones a los demás. Y por eso muchas veces no nos gusta la soledad, porque no nos gusta escucharnos a nosotros mismos. Nos damos miedo a nosotros mismos. Pero que no te des miedo, al contrario, aprende a compartir y a convivir con eso. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios, a través precisamente de la reflexión que has tenido tú, nos ayude a cada uno de nosotros a poder desarrollar relaciones sanas con los demás. Porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo cuando solamente queremos ruido y ruido? Estamos tratando de desenfocarnos para no reconocer que necesito crecer en algo, que necesito trabajar en algún aspecto de mi vida, llámese social, familiar, espiritual o la forma que le quieras llamar. Dios es quien nos libera
Muchas veces nosotros nos acostumbramos, al acostumbrarnos a nuestra vida de pecado o de comodidad, nos volvemos insensibles ante el dolor ajeno y el propio, ya que no nos importa. Y Dios, al ver esto, es quien se conmueve, quien nos libera, porque nosotros nos acostumbramos tanto a nuestro pecado que ya no lo pedimos a Dios. Así estoy bien, Señor, no te metas conmigo. No quieras que yo deje mi vida de pecado o de vicios, porque yo realmente así me siento a gusto, así estoy bien. Yo no ofendo a nadie, Padre, cuando yo tomo. Yo no le quito a nadie, Padre, cuando yo tomo. No, posiblemente no lo hagas, pero estás atentando contra ti mismo. Estamos atentando contra el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros mismos. Y posiblemente tienes razón, a nadie ofendes, a nadie le quitas, a nadie le pides, pero no se trata de eso. Dios, este Dios que nos quiere liberar, es Él quien nos libera, Él es el que toma el primer paso, Él es el que toma la decisión de acercarse a nosotros. De una y mil maneras, de muchas maneras se está acercando Dios a nosotros, especialmente durante este tiempo de Cuaresma. Dios quiere de nosotros que tengamos la capacidad de amar como Él nos ha amado. Este Dios que toma el primer paso de liberarnos, es el que nos hace reflexionar para nosotros, para que nosotros después podamos acercarnos a Él y decirle: Señor, sentir como decimos en el Salmo, ser como esa sierva que está sedienta del amor de Dios. Señor, necesito de tu liberación, necesito que tú me ayudes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, al acostumbrarnos a nuestra vida de pecado o de comodidad, nos volvemos insensibles ante el dolor ajeno y el propio. Es que no le quito a nadie, Padre, pero está lastimando a tu familia con lo que estás haciendo. Pero no me importa, pero no les estoy haciendo daño. ¿Crees que no les estás haciendo daño? Te estás haciendo daño a ti y a ellos. Ya no nos importa, y Dios, al ver esto, es quien se conmueve. Ese Dios misericordioso que nos ha llamado a la vida, ese es el mismo Dios que nos quiere rescatar de nuestras esclavitudes. Es el Dios que te está hablando el día de hoy. Es el Dios que a través de su palabra te está diciendo: acércate, sé ejemplo para tus hijos, comparte con ellos, está para ellos. Pero muchas veces, al hacernos indiferentes o insensibles al dolor ajeno, pues entonces precisamente por eso seguimos nuestro camino como si nada pasara. Pero Él es quien nos libera, porque nosotros nos acostumbramos tanto a nuestros pecados que ya no le pedimos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos caído en esta actitud? Ya no te pido, Señor, porque creo que nunca me has ayudado. Es más, Padre, le he pedido tanto a Dios y no hace nada por mí. La verdad, ya me cansé de pedir. No hace nada por mí. No he visto ningún cambio. Le he pedido tanto por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos. No hace nada de Dios por mí. Ya perdí la fe incluso. ¿Cuántos y cuántos de ustedes han venido a decirme eso? Y me duele el corazón de decirlo, pero sí. Muchas personas vienen con nosotros y nos dicen: Padre, ya perdí la fe en Dios porque creo que no me escucha. No ha hecho nada por mí. No ha hecho nada por mi familia. Nos acostumbramos tanto a nuestro pecado que ya no le pedimos. Somos insensibles ya al dolor ajeno. Que no caigamos en esa actitud, hermanos, porque una vez que caemos en esa actitud, cada uno de nosotros estamos haciendo que el enemigo vaya ganando terreno en nuestra familia, conmigo mismo. Que la indiferencia vaya haciéndose más presente cada día más en mi hogar. Dijo Walt Disney: la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Muchas veces cuando caemos en esto de solamente hablar y hablar y hablar, pero no estamos actuando, no estamos dejando que Dios haga su obra en nosotros, porque nosotros queremos en nuestra forma, en nuestro tiempo y a mi capricho, y no dejamos que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Ahorita les voy a platicar algo que me preguntaba ahorita alguien que me estoy recordando de esto. Está aquí con nosotros, no voy a decirles quién. Me preguntaba y me decía: Padre, ¿en algún momento se rajó del seminario? Yo se los he dicho a ustedes, sí, yo en algún momento, muchas veces me rajé del seminario, pero cuando dejé de hablar, cuando dejé de querer que el proyecto de vida mío fuera a como yo quería, dejé que Dios actuara.
Y le dije ahorita a esta persona, le dije, yo creo que si yo hubiese continuado en la forma en la que yo quería, a capricho mío, que fueran las cosas, yo no sería sacerdote. Pero llega un momento en el que tienes que doblar rodilla y que tienes que decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Sé tú quien lleve a cabo este proyecto de vida. Sé tú quien cambia el corazón de mi esposo, de mi hijo. Cámbiame a mí, Señor. Hazme nuevamente. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando. Estamos dejando que Dios actúe en nuestra vida. Porque precisamente cuando nos encontramos más sumidos en la problemática, más sumidos en dificultades, entonces queremos que las cosas sean rápido y ya. Ahorita, porque lo necesito ya. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios te tiene que dejar crecer, te tiene que dejar madurar, te tiene que dejar experimentar para que el día de mañana entonces nuestra vida se convierta en aquellas vidas que den frutos desde Dios. El tiempo de la Cuaresma es el tiempo fuerte en el que Jesús nos dirige su palabra, invitándonos a la conversión. Todo el mensaje de la Cuaresma, si ustedes recuerdan, el miércoles de ceniza, ¿a qué nos invitaban las lecturas del miércoles de ceniza? A esto, a la conversión. Todo el mensaje de la Cuaresma es una invitación a la conversión. Es el tiempo fuerte para poder llegar a esa conversión, para poder llegar a reconocer que necesito de la gracia de Dios, para liberarnos y que caminemos posiblemente para algunos un camino que muchas veces ya hemos iniciado, otros ya lo dejamos y para otros apenas será su primera experiencia. Pero para todos implica lucha, perseverancia y fe. Lucha, perseverancia y fe. Y es aquí donde muchas veces nos perdemos en el camino. ¿Por qué? Porque me canso muy rápido. No tengo esa consistencia en mi vida espiritual. Y entonces dejé de tener fe en Dios. ¿Cuántos y cuántos nos ha pasado eso? A muchos de nosotros nos ha pasado eso. Pero cuando nosotros seguimos caminando, a pesar de que parece que no vemos claro, a pesar de que parece que no vemos el final, cuando seguimos caminando con fe, haciendo la voluntad de Dios, Dios se va a encargar. El día de mañana vas a ver frutos. Vas a ver frutos abundantes en tu familia. Vas a ver frutos abundantes y los vemos de hecho en las comunidades, cuando por fe le pedimos a Dios y sabemos que Él va a hacer posible lo que le estamos pidiendo. Pero no posible a como yo quiero. No posible en el momento que yo quiero. No posible en el momento en el que más ahogado me siento. Es luchar, perseverar y tener fe en Dios. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Nadie? Ok. Es Cuaresma en comunidad. ¿Cómo debemos de vivir la Cuaresma de esta comunidad? ¿Cómo debe ser nuestra Cuaresma en comunidad? Ahorita les estaba hablando de la cuestión de nuestro desierto personal. Tenemos que tener ese encuentro con nosotros mismos, ese desierto tenemos que vivirlo muchas veces nosotros solitos. Es necesario que lo vivamos nosotros solitos. Pero ayer les decía, pero no tenemos que quedarnos en el desierto, porque cuando nos quedamos en el desierto sin agua, bajo el sol, ¿qué nos pasa? ¿O qué pudiera llegar a pasarnos? Nos morimos. Entonces, por eso es importante esto, la Cuaresma en comunidad. Porque cuando yo solo me justifico a mí mismo, cuando yo solo digo que no estoy tan grave, cuando yo solo digo no pasa nada con una caguamita más que me eche, no pasa nada si sigo siendo irrespetuoso, no pasa nada, Padre, si sigo siendo infiel, me estoy justificando a mí mismo. Pero cuando la comunidad me acompaña, entonces vamos a ver ahorita. Tenemos diferentes elementos, personas que nos pueden acompañar de la comunidad. Aquellas personas que con humildad se acercan muchas veces a nosotros a extendernos la mano, de esas personas en la comunidad me debo de agarrar. ¿Por qué? Porque esas personas ven y tienen una visión distinta al problema que yo tengo. Posiblemente va a ser mi familia, posiblemente va a ser un amigo, o posiblemente va a ser alguien más de la comunidad. Cuando nosotros, alguien más de la comunidad o alguien más nos está diciendo en qué estamos mal, muchas veces, aunque no nos guste reconocerlo, su visión de los demás nos tiene que ayudar a nosotros a crecer.
Y nos tiene que hacer reflexionar, porque si uno te lo dijo el otro, te lo dijo el otro, te lo dijo el otro, pero ya te lo había dicho tu esposa, ya te lo había dicho tu papá, ya te lo había dicho tu mamá, ya te lo había dicho tu cuñado, tu cuñada. Oye, como que alguien más me lo diga y que no ponga atención, pues entonces no quiero hacer comunidad. La samaritana. ¿Qué nos enseña la samaritana? Este tipo de personas, precisamente en la figura de la samaritana, lo que vamos a escuchar el próximo domingo, el evangelio del próximo domingo, nos enseña algo muy importante. Muchas veces nosotros parece que estamos con la persona, parece que compartimos, parece que dialogamos con esa persona y parece que nos conocemos. Pero la misma samaritana nos enseña que hasta mucho después de haber conversado con Jesús, de haber estado con Él, mucho tiempo después de ese diálogo que tiene con Él, tiene la capacidad de reconocerlo. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros, muchas veces esa ceguera espiritual que no nos deja avanzar a nosotros en nuestros desiertos, por no querer reconocer nosotros, entonces hasta que alguien más nos vuelve a insistir y nos vuelve a decir, y le dice la samaritana en un punto a Jesús, veo que eres profeta. Fíjense, ya había pasado mucho tiempo del diálogo entre él y ella. Ya Jesús le había dicho muchas cosas, pero ella no quería reconocerlo. Ella no quería reconocer que es el Salvador. Hasta después de mucho tiempo, estas personas somos nosotros muchas veces, representados en la samaritana. No queremos que Jesús, no queremos que Dios se meta en nuestra vida. No queremos que Dios nos señale en qué estamos mal, o que nos haga reflexionar en qué estamos mal, porque me incomoda. Y esa incomodidad es la que me tiene que hacer reflexionar precisamente para hacer conversión. ¿Qué más tenemos? Ministros. Y les pusimos paraditos así como Padre Ernesto, ¿se ve que le parece a él? Está bueno, si lo hubieran puesto moreno como yo, pues entonces diría Padre Ernesto. ¿Qué tenemos a través de la comunidad? ¿Qué significa esta parte de ser comunidad? Esto, los hermanos que están con nosotros. Esta parte, reconocer a Jesucristo. Los ministros que oramos por ustedes, ministros que administramos los sacramentos, ministros que compartimos la formación en la fe. Muchas veces nosotros como comunidades no queremos esto. ¿Por qué? Porque implica sacrificios, porque implica dedicarle tiempo. Pero hermanos, si no hacemos esta parte de comunidad de formación, pregunta para ustedes, ¿cuánto les puede enriquecer 40 minutos de misa? Mucho. Pero si le agregamos esto, si le agregamos este tipo de formación, te vas a llevar mayor riqueza. Por eso precisamente la parte importante del sacerdote, de los ministros, es la oración que cada uno de nosotros como comunidad, tanto de aquí para allá como de allá para acá, tenemos que hacer. El compromiso que tenemos de orar los unos por los otros, los sacramentos que administramos y la formación en la fe. Cuando nosotros nos acercamos a este tipo de formación y de información, entonces vamos a irnos enriqueciendo y vamos a ir creciendo espiritualmente. Pero mientras no nos acerquemos, mientras no dejemos que Dios toque nuestra vida a través de su palabra, a través del hermano que compartimos, a través de la persona posiblemente que está sentada al lado de mí en la banca y que no lo había visto anteriormente, que ni siquiera he compartido con él. Este tipo de comunidad o este tipo de eventos y actos es lo que nos hace ser comunidad que ora y que crece juntos. Y espero que estés tú en esa comunidad. Porque no se trata solamente de nosotros, no se trata solamente de estar representado en alguien, y no se trata de dejarle la tarea solamente a alguien más. Tú tienes que estar comprometido con esa comunidad. Tú tienes que ser parte de esa comunidad. Si tú no eres parte de esa comunidad, entonces déjame decirte que decía San Juan Pablo II a ese respecto de la comunidad. Cuando la comunidad que ora, cuando la comunidad celebra, cuando la comunidad viene y vive los sacramentos, pero tú, aunque estés sentado ahí, no te alegras, ni oras, ni haces lo que la comunidad hace, tú no eres parte de esa comunidad. Y vas a decir, sí, porque aquí estoy sentado, pero te toca participar de lo que la comunidad hace. La comunidad como apoyo, pero a su vez comunitaria, porque la cuaresma debe ser un tiempo en el que las decisiones de cambio, ya sean pequeñas o grandes, debemos llevarlos a cabo con alegría, que se note la libertad, que se sienta el amor,
que seamos atrayentes especialmente para nuestros jóvenes. Yo sé que es un poquito difícil, para mí ha sido muy complicado, déjenme decirles. Toda mi vida de seminario ha sido un poquito complicado tener esa conexión con los jóvenes. Sé que hay personas en la comunidad que conectan rapidísimo con los jóvenes, que les ponen dinámicas, que hacen trabajo con los jóvenes y que los jóvenes quieren participar con esas personas, quieren estar con esas personas. Pero déjenme decirles que, ¿por qué? Porque esas personas viven con alegría, se les nota su libertad, sienten el amor y transmiten ese amor, y entonces son atrayentes, no solamente para los jóvenes, para todo el resto de la comunidad. Nosotros estamos llamados a ser esos elementos dentro de la comunidad para ser atrayentes no solamente para los jóvenes, vuelvo a repetir, sino para todos. ¿A cuánto nos cuesta trabajo eso? ¿Por qué? Porque posiblemente nos falta hacer cambios verdaderos, tomados en decisión, tomados en conciencia, y desde nuestra oración pedirle al Señor, Señor, ayúdame a caminar en estas pequeñas cosas, para llevarlas a cabo con alegría. Cuando nosotros vivimos con alegría, cuando nosotros compartimos con alegría, hasta los niños quieren estar con nosotros. Pero nos ven enojados, nos ven con la cara amargada de limón, y ¿qué dicen los niños? No, no quiero ni acercarme. Te ven a ti, papá, cuando llegas del trabajo enojado, cansado, frustrado y pelón y sin ilusiones. No, pero muchas veces nos sucede. ¿Por qué? Porque la cotidianidad de la vida, cuando nos dejamos envolver por esa rutina, entonces parece que no tenemos alegría en nuestra vida. Parece que no hemos ido, no disfrutamos de ser libres. No tenemos ese amor propio y no tenemos ese amor por los demás. Entonces las demás personas no quieren estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta muchas veces desarrollar precisamente esto. Comunidad como apoyo. Que tú seas parte de esa comunidad. Que cada uno de nosotros seamos parte de esa comunidad. ¿Para qué? Para que como comunidad y individualmente, cada uno de nosotros vayamos avanzando en nuestro desierto. Si nos quedamos en el desierto, vamos a morir. Si nos quedamos en el desierto, el día de mañana te vas a ir diciendo de esta iglesia: yo no aprendí nada en esa iglesia, y acá sí vine a conocer a Cristo en la otra iglesia. Acá sí me hablaron de Cristo. La pregunta para ti es: ¿cuándo te acercaste a que te hablaran de Cristo? ¿O cuándo tú hablaste de Cristo en la comunidad a la que pertenecías? En resumen, seamos capaces de decirle a Dios: Dios mío, apiádate de mí, que soy pecador. ¿Para qué? Para liberarme de aquellas esclavitudes. Dios mío, apiádate de mí, que soy pecador. Que tu voluntad de querer salvarnos nunca cambie. Que nunca te canses, Señor, de querer liberarnos. Que nunca te canses, Señor, de atraernos hacia ti. Esas deben de ser palabras que acompañen nuestra oración. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Capítulo 3 de Juan. Agradezco mucho su atención. Déjenme decirles ahorita, voy a ponerles algo que ojalá que se haya pegado aquí también en la presentación, porque quiero compartirles un canto referente precisamente a esto que estamos hablando ahorita, de esto que estamos compartiendo ahorita. Pero antes, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sacaron notas? Nadie vi que anotaran nada. Ayer les dije, ¿oh sí? No, sí, ok. Los papás de la primera comunión van a decir: a nosotros no nos dijo nada ayer, padre, no estuvimos nosotros. Pero para los que vinieron y para los que van a estar viviendo durante la semana, les invito para que hagan sus anotaciones personales. No tienen que poner todo lo que ponemos en los textos, pero algo que a ti te lleve o que te llegue a ti, haz tu anotación personal, llévate tu nota y llévatelo para reflexionar tú. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo mi propio camino, yo estoy haciendo mi propia jornada, yo estoy caminando mi propio desierto. ¿Voy a caminar con ustedes como comunidad? También. ¿Vamos a acompañarnos como comunidad? Por supuesto que sí. Pero cada uno de nosotros en nuestro encuentro personal con Dios vamos a experimentar la misericordia de Dios de manera diferente. Posiblemente yo soy más pecador que tú. Yo necesito más la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Pero todos estamos llamados a, como les decía ahorita, a estar en la lucha constante, en esa perseverancia y nunca perder la fe en que Dios hace posible para nosotros la conversión de vida. Mamá, papá, no te canses de pedirle por favor por tus hijos. Bendícelos, haz oración por ellos.
Nunca te canses de pedir por tus hijos. Tus hijos algún día, cuando ellos lleguen a madurar en su fe, cuando ellos lleguen a madurar socialmente, cuando ellos lleguen a madurar como seres humanos, te van a agradecer todo eso. Te van a agradecer que siempre escucharon de ti, estabas en oración por ellos. ¿Y a cuántos de ustedes no les ha pasado? Y les sigue pasando. Yo, muchas mamás de ustedes vienen y me dicen, padre, es que mi hijo no viene a la iglesia, dice que él no cree, o mi hija dice que no cree en Dios, padre. Pero sí me llama cuando tiene una dificultad y me dice, ma, ¿tú qué crees en Dios? Órale, porque ¿sabes qué? Que me están queriendo correr del trabajo. Hello. Entonces, por favor, hermanos, que no nos pase eso, que no lleguemos a ser ese tipo de personas, que solamente pensemos que los demás necesitan, perdón, que los demás pidan por nosotros, también nosotros seamos capaces de pedir por ellos. Espero se haya pegado el video, pero creo que no. No se puede ver. Bueno, déjenme decirles, ¿cómo se llama? José Luis, ¿cómo se llama el canto que te envié? Qué Dios tan bueno. Qué Dios tan bueno. Búsquenlo por favor en YouTube, ustedes lo van a buscar, lo van a escuchar. Y así es el título del canto, Qué Dios tan bueno. ¿Lo tienes? Sí. Ok, ahorita José Luis nos va a hacer favor de ponerlo, porque yo lo tengo ahí en el teléfono, pero ahorita José Luis nos va a hacer el favor de acompañarnos.
Elegí ese canto porque la letra habla de la misericordia de Dios, de ese Dios que nos quiere liberar de nuestro pecado. Habla de la gran misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros, que siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, no importa cuál sea nuestro pecado. La misericordia de Dios y la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Es ese Dios que siempre quiere estarnos rescatando constantemente. No importa que volvamos a caer, porque Él sabe que nuestra debilidad es parte de Él. Siempre vamos a estar volviendo a caer y volver a caer y volver a caer, pero el punto es ser perseverantes nosotros en la fe y cumplir el mandamiento que Él nos da. Irnos y no volver a pecar, esforzarnos por no volver a pecar. Esa es una de las intenciones precisamente de este tema, reconocer que Dios quiere liberarnos, que Dios es el que nos libera, que Dios está siempre para liberarnos a nosotros, pero que nosotros también debemos de tener paciencia con nosotros mismos, tenemos que ser perseverantes y siempre, siempre estar en oración pidiéndole a Él: Señor, libérame de esto que humanamente yo no puedo dejar. Amén. Amén. Les agradecemos muchísimo su compañía, su asistencia. Papás de Primera Comunión, no sé si Celia tenga algo por ahí que compartirles, por aquí viene la coordinadora. Mientras, les sigo invitando para el resto de la semana. Vamos a seguir dando algunos otros temas de formación también. Ahorita vamos a compartir con ustedes un poquito de material. No traje mucho material porque no pensé que los papás de Primera Comunión iban a estar con nosotros. Entonces dije, los de Hueso Colorado, los que sí van a estar, aquí van a estar, mañana también. Entonces pensé de esa manera y dije, bueno, vamos a llevar algo de material para ellos. Se lo llevan aquellas personas que realmente lo van a leer. Si lo van a dejar abandonado por ahí, el otro año van a decir: ay, miren lo que nos dio el Padre Sergio, ya ni me acordaba de esto. Entonces, por favor, llévenselo. También les vamos a dar un sticker a algunas personas que se lo quieran tomar, invitándoles a orar especialmente por las vocaciones. ¿Ok? Celia. Sí, Padre, muy buenas noches. Muchísimas gracias porque atendieron a la cita, ¿verdad? Porque fue algo que lo planeamos y como yo siempre les había dicho, ¿verdad? Cada meeting que tenemos es uno de formación y otro de evangelización, ¿verdad? Y en este día tocó. Entonces, les doy las gracias de antemano, ¿verdad? Bendito sea Dios, el mensaje que Dios les haya tenido a ustedes en su corazón. Llévenselo y compártanlo, no se queden con él, ¿verdad? Y también, bueno, les hago la invitación, ¿verdad? Para que nos apoyen. Las muchachas, las catequistas, hicieron un jurado muy rico y unos buñuelitos, ¿verdad? Para que nos apoyen. Esos fondos pues van para el catecismo. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias y se les quiere mucho. Buenas noches. Voy a pedirle al diácono que venga a hacer la oración final, por favor, para poderlos retirar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas de conocer más de tu palabra, pero sobre todo de conocer más de tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser misericordiosos y a compartir con todos los demás que están a nuestro alrededor, especialmente nuestra familia, tu amor y tu misericordia. Acompáñanos en nuestra vieja casa, cuídanos y protégenos, y te pedimos por cada una de las familias que hoy se encuentran aquí reunidas, que tú, Señor, que eres amor y misericordia, nos ayudes a ser amorosos y misericordiosos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les acompañe hoy y siempre. Amén. Gracias, buenas noches. Gracias a los técnicos. Gracias a ustedes.